Existen muchas maneras para valorar si el ejercicio que vas a escoger e implementar en tu rutina es correcto, es adecuado para ti y realmente va a fin del objetivo que tú tienes. En este video te quiero explicar una de las mejores formas de evaluar si los ejercicios que tú estás escogiendo de internet, de tu influencer o de tu entrenador son los adecuados para tu rutina y cómo saber si realmente le vas a sacar el máximo provecho. Por si no me conoces, soy Camilo, soy entrenador personal online, he cambiado mi físico y actualmente le ayudo a personas a que tengan transformaciones brutales de su físico en 3 meses, saliendo de estancamientos o teniendo resultados que por años han estado buscando y en tan solo 90 días conmigo los han logrado conseguir. Si eres un interesado y quieres también ser un caso de éxito garantizado, acá abajo en el primer enlace de la descripción tienes un link, dale click ahí, escribe la palabra programa, te comparto toda la información y vas a trabajar conmigo de la mano, uno a uno, hasta tener esos resultados garantizados. No sé cuál será el título de este video, pero básicamente te quiero hablar de la jerarquía que tú tienes que tener en cuenta al momento de priorizar la selección de ejercicios y adaptarlos a tu rutina de entrenamiento. Porque ejercicios, créeme, ahora con el tema de redes sociales y gente que quiere hacerse viral, se inventan ejercicios, se inventan nombres y le modifican cualquier cosa con tal de innovar nuevos ejercicios o innovar una nueva forma o metodología de entrenamiento para hacerse virales y ya está. Que funcionen o no funcionen, te lo voy a decir en este video qué es lo que necesitas, cuáles son las bases, aunque también te he hablado en otros videos de los patrones de movimiento principales que tienes que ir a verlos en mi canal. Y esto es lo que te va a funcionar. De ahí para arriba es qué tan bonito se ve el ejercicio, qué tan llamativo es o qué influencer te lo dice. No cambia nada más. Entonces, la forma de jerarquizar, por decirlo así de alguna forma, es que tú siempre tienes que irte por las bases de los ejercicios que más músculos trabajan, que patrones de movimiento, que cumplen con patrones de movimiento principales, y esos deben ser la base intocable de tu rutina de entrenamiento. Y a partir de ahí ya le puedes empezar a añadir los ejercicios más analíticos, las máquinas que están más de moda, las que más te llaman la atención, las que más te gustan, etc. ¿Cuáles serían estas bases? Resumidamente son 5 patrones de movimiento que te los mencioné en algún otro video. El primero es un press, es decir, como un press banca, que sería un empuje horizontal. El segundo, para dorsales, un jalón de arriba hacia abajo, un jalón vertical. El tercero, para la parte alta de la espalda, un jalón horizontal, como sería un remo en T. El cuarto movimiento como tal ya sería para el tren inferior, un patrón de sentadilla. Sentadilla libre, en jaca, en prensa, pero simplemente que simule el movimiento de una sentadilla. Y finalmente, el patrón número 5 es una bisagra de cadera, un hip thrust o un peso muerto. Estos son los 5 movimientos, 5 patrones de movimiento esenciales para tu día a día, para tu vida, los que más vas a necesitar y los que a nivel de entrenamiento más grupos musculares abarcan, ejercicios compuestos de los mejores que hay y tú los puedes, digamos, modificar o variar con las herramientas o con los ejercicios que cumplan esos patrones. O sea, si es un jalón, lo puedes hacer con diferentes agarres o puedes hacerlo con dominadas. Si es un remo, puedes hacerlo en máquina, con mancuernas, libre. Si es, por ejemplo, el press, también lo puedes hacer con máquina Smith, con mancuernas, en barra libre, con la máquina de press de pecho. O sea, es el mismo patrón de movimiento y tú ya escogerás el ejercicio que más sientas el trabajo, que más se adapte a ti, que más te guste y que más puedas sobrecargar en el tiempo. Estos son los 5 patrones básicos, los 5 movimientos bases que siempre los debes tener sí o sí de forma innegociable, ojo lo que te digo, en tu rutina de entrenamiento. Siempre tienen que estar esos patrones, lo único que tú ya puedes cambiar es el ejercicio que más te gusta a ti. O sea, por ejemplo, si lo mejor es sentadilla libre, por ejemplo, lo más estudiado, pero tú odias la sentadilla libre porque en vez de trabajar las piernas o los cuádriceps, que será tu enfoque, te duele más la parte que te talla la barra, te fastidia el lumbar, los erectores espinales, o sea, te cansas más de sostener la barra que de hacer el ejercicio y de que las piernas se lleven el trabajo. Entonces cambia el movimiento por una sentadilla jaca, por ejemplo, donde esta parte de arriba, de la cintura hacia arriba, está muy estable en la máquina y te centras netamente en trabajar los cuádriceps. O hazlo en una prensa, o hazlo en una máquina Smith, donde te sientas más cómodo, pero al fin y al cabo es lo mismo, es un patrón de sentadilla. Entonces aquí es donde tú ya te permites flexibilizar e individualizar la rutina a ti. Pero bases son bases. Escoge esos patrones de movimiento siempre al 100% dentro de tu rutina de entrenamiento. Ahora bien, como te dije en este video, quiero jerarquizar básicamente cuál es lo más importante y los ejercicios menos importantes para que tú hagas una buena selección. Estos serían en el top, o sea, estos son la parte más alta, digamos así, de la pirámide. Estos son los que sí o sí mandan dentro de tu rutina de entrenamiento. Y de ahí ya puedes empezar a tirar hacia abajo. Entonces, ¿por qué van estos arriba y por qué son como los reyes dentro de esa selección de ejercicios? Primero, ejercicios compuestos. Segundo, patrones de movimiento básicos, que sí o sí los vas a ocupar. Tercero,
son los que te permiten a nivel sistema nervioso aprender esos movimientos que los vas a terminar ocupando en cualquier otro ejercicio, porque de una otra manera tu cuerpo aprende a ser más eficiente al hacer estos movimientos. O sea, si aprende a ser más eficiente en estos movimientos, aprenderá de igual forma a adaptarse a movimientos más sencillos, como puede ser simplemente un ejercicio aislado de curl de bíceps, que es una flexión del codo, porque ya conoce cómo trabajar de forma sinérgica en movimientos compuestos y pesados, como son esta punta de la pirámide de los ejercicios que te acabo de mencionar. Otra ventaja de aquí es que ya está abarcando básicamente todos los grupos musculares grandes de tu rutina. O sea, si tu rutina fuese una full body y lleva estos 5 ejercicios y la repites los 3 días en semana, no necesitarías hacer absolutamente nada más, porque ya estás trabajando todos los músculos de tu cuerpo, a excepción de uno que otro que se te quede rezagado, como la pantorrilla. Pero el resto estás trabajando todos los grupos musculares esenciales y principales para tener un buen crecimiento de masa muscular. Entonces, por eso son la punta de la pirámide, porque son los que son innegociables. Sí o sí tienen que estar ahí. De ahí para abajo ya empiezas a tirar por ejercicios compuestos que no tienen que ver con estos 5, sino más bien que se enfoquen o a preferencias tuyas o a una necesidad o prioridad objetiva, o sea, de un objetivo que tú tengas a nivel personal. Por ejemplo, te diste cuenta que yo no metí ningún empuje vertical, que sería un press militar, por ejemplo. A mi forma de ver, o a mi forma de sacar argumentos, más bien, a mi forma de, después de leer estudios científicos y cómo funciona todo, esta es mi opinión, no porque me esté inventando los datos, sino porque yo los he leído y a nivel mío le veo más lógica hacer otro movimiento distinto al press militar. ¿Por qué? El press militar sí es un buen trabajo para tu parte frontal del hombro y también un poco para los tríceps que se llevan el trabajo. Yo solamente lo haría si realmente hay una gran deficiencia en tu hombro frontal. Si es muy pequeño en comparación a tu pecho, en comparación a tus tríceps, por ejemplo, ahí sí metería un press militar como algo prioritario. O porque tú quieras ganar fuerza en ese movimiento por cualquier razón personal. De lo contrario, yo metería preferiblemente, el más estudiado por la ciencia, un press banca inclinado, donde sigue trabajando la parte frontal del hombro, trabaja la parte superior del pecho, que se queda muchas veces rezagada, y de igual manera los tríceps. En un solo ejercicio seguimos abarcando 3 grupos musculares grandes desde un ángulo un poco más diferente, donde existe mejor trabajo y mejor predisposición para crecer esos músculos que se quedan un poquito rezagados, muy poquito, en un press banca plano, que será el movimiento principal. Entonces, aquí, como te digo, donde tú ya te pones más selectivo con los ejercicios. Es decir, en el primer escalón de la pirámide tenemos los básicos que ya te mencioné. En el segundo escalón son estos compuestos donde tú ya te pones un poquitico más técnico. Puede ser el press militar, puede ser un press banca inclinado, puede ser, por ejemplo, también un remo con los codos cerrados, por si tú quieres hacer un trabajo más de dorsal en vez de hacerlo con el remo en T, que es un trabajo de la parte alta de la espalda. Aquí entran ya, por ejemplo, distintos agarres en las dominadas o en el jalón. Si lo puedes hacer supino porque quieres enfocar un poco más el trabajo de bíceps, lo puedes hacer. En las sentadillas también lo puedes trabajar de forma unilateral, o puedes hacer alguna otra variante como sentadilla sumo porque quieres más la parte de atrás. Entonces, aquí es como que tú juegas un poquitico con las variables o los ejercicios básicos del primer nivel de la pirámide y los adaptas según tu caso concreto, según tus prioridades, y juegas un poco más como con esa parte. Espero haberme explicado también de qué trataría este segundo escalón de la jerarquía, por decirlo así, al momento de seleccionar los ejercicios específicos para ti. Vamos al tercer escalón, un poco más inferior, y aquí entran en los ejercicios aislados, los ejercicios complementarios de tu rutina. Son los menos importantes, los que no deben ser ni por nada del mundo la base de tu rutina, pero pueden ser una buena idea si tú tienes alguna prioridad específica para ciertos movimientos. De aquí quiero hacerte un énfasis en 2 tipos de grupos musculares aislados. Los aislados que van en este escalón, en el tercero, son los aislados esenciales, y en el cuarto escalón, ya te hablaré después, los aislados no tan esenciales, ya son más que nada por preferencias tuyas. Entonces vamos al tercer escalón, que serán los aislados esenciales. Los aislados, ¿por qué los llamo de esta manera esenciales? Porque no los trabajas con ninguno de los 2 escalones anteriores. Por mucho que abarques grandes grupos musculares, hay ciertos músculos aislados que en esos patrones de movimiento no están implícitos. Entonces será buena idea que tú también los trabajes para darle un trabajo mucho más, ¿cómo sería? De igualdad, por decirlo así, en todos los grupos musculares, para que también los puedas abarcar y no los dejes por detrás. Aquí te metería para tren superior un ejercicio de elevaciones laterales. Este movimiento de abducción del hombro no lo estás trabajando en ningún otro movimiento de patrones de movimiento compuestos.
¿Por qué? Porque el hombro lateral, el deltoides lateral, es un estabilizador, pero no lo estarías trabajando para hacerlo crecer, para que exista hipertrofia. Entonces sería bueno hacer un ejercicio analítico que se enfoque netamente en ese músculo, en esa parte del músculo, que en este caso es la parte lateral de tu hombro. Ahí creo que serían los únicos que yo te trabajaría de tren superior. No necesitarías más. Y de tren inferior te podría hablar de dos principales. Uno de ellos, las extensiones de cuádriceps, me parecen muy fundamentales y que sí o sí debe ser casi negociable dentro de tu rutina. Más que nada por el vasto interno, que es la parte que recorre, la parte más interna del cuádriceps, que recorre o va conectada desde el fémur hasta la rodilla. Y ese músculo poco se lo trabaja o poco estímulo recibe dentro de los patrones de sentadilla, del patrón de movimiento de sentadilla. Entonces es un buen complementario que si no haces extensiones de cuádriceps no lo estarías trabajando de la manera correcta. Y el segundo, que ya te habrás dado cuenta por lógica cuál es el que nos falta, y son las pantorrillas. Entonces aquí sí metería un ejercicio que sea de pantorrillas. Ojo aquí al dato, según la ciencia, lo que mejor lo que nos ha dicho que nos va mucho mejor es un movimiento donde tus rodillas estén completamente extendidas. Es decir, no hacer la típica máquina costurera que tú estás sentado y haces con las rodillas flexionadas pantorrilla, sino hacerlo de pie, ya sea en la prensa con las piernas extendidas, en una máquina Smith, en la máquina de pantorrillas, lo haces unilateral subido en un step, en un banquito para que puedas hacer el movimiento de dorsiflexión del tobillo, como tú quieras, pero que las rodillas siempre estén extendidas. Esos tres los metería yo en este tercer escalón de ejercicios aislados esenciales. Vuelos laterales o elevaciones laterales para el deltoides. Metería también el ejercicio de extensión de cuádriceps como uno de los fundamentales en cuestión de ejercicios analíticos aislados. Y las pantorrillas porque no las hemos abarcado en los otros ejercicios. Y finalmente en el cuarto escalón de esta jerarquía, de esta pirámide, donde son los menos útiles, menos importantes, los que menos prioridad le debes dar. Y si eres alguien con poco tiempo para entrenar, ni siquiera pienses en meterlos. Ya sea alguien que tiene más tiempo o alguien que realmente tenga, no sé, 4 años entrenando, ya tenga un físico brutal y visualmente ya se note como esa desproporción en ciertos músculos, y ahí es donde tiene que dar el enfoque. Si no cumples con esto, entonces mejor esos ejercicios no los metas y déjalos de lado. Y aquí vienen el resto de los aislados, de músculos que ya trabajaron, que ya llevaron un estímulo de los dos primeros patrones o pilares de esta pirámide, pero aún así quieres darle más estímulo y acabar de destruirlos en tu sesión de entrenamiento. Aquí entrarían el hombro posterior, por ejemplo, que ya lo trabajas en un remo en T, pero le puedes dar de forma aislada. Trabajaría el hombro frontal, que ya lo tiene reventado de los presses, pero puede hacerlo, por ejemplo, con unas elevaciones aquí, o con el press militar también, pero ese no es tan aislado porque igual también trabaja el tríceps, perdón. También podrías meter los ejercicios de antebrazos, que igualmente en los remos, en los jalones, en el peso muerto, si tú no usas straps, ya estás trabajando los antebrazos, pero podrían haber también ejercicios de este tipo. También podrías meter ejercicios de abdomen si es algo prioritario para ti, aunque es un estabilizador brutal que va a estar en todos los movimientos, sobre todo si haces pesos libres. Por ejemplo, yo entreno calistenia y en los fondos, en las dominadas, en el peso muerto, en las sentadillas, ya está muy involucrado, entonces yo no trabajo el abdomen, pero si quieres puede ser un aislado que tú podrías llegar a trabajar. Asimismo, la parte contraria para formar el core, que serían los ejercicios lumbares. Si tú ya haces un peso muerto rumano, tu espalda debería estar full blindada, pero si quieres hacer hiperextensiones lumbares o cualquier otro movimiento, podrías llegar a implementar. Igual aquí te suelto el dato. Otros ejercicios, ya enfocándonos en pierna, los aductores o las abducciones para glúteo, y el aductor pues obviamente para la parte interna de la pierna, el aductor. Son complementarios de igual forma, los puedes hacer si te queda tiempo, si quieres darle un máximo prioridad, ya esa decisión tuya. Asimismo el curl femoral, ese estaría dudando. El curl femoral, por ejemplo, sentado, yo lo podría estar metiendo incluso en el tercer escalón de los esenciales para un buen trabajo de pierna. Pero estaría con un poquitico más en la duda porque igual ya lo estás abarcando, por ejemplo, en un peso muerto rumano. Entonces estaría entre el tercer y cuarto escalón, ya lo dejaría más a tu criterio. Pero también sería un ejercicio esencial para pierna, para un buen trabajo, enfocar de forma aislada el femoral. Y yo te diría que con esos son como los más básicos, porque el resto ya son ejercicios que la gente se inventa muchísimo. Y lo otro pues obviamente, creo que no los mencioné, pero bueno, iba un poquito por orden y me los pasé. Pero son los ejercicios de bíceps y de tríceps, o sea, de brazo como tal, las curls de bíceps o las extensiones de tríceps. Ya sea por detrás de la cabeza, por la parte frontal, acostados en el banco, boca abajo, como tú quieras, pero donde hay una flexión del codo. Una flexión para el movimiento o para el músculo de bíceps y una extensión para el movimiento o el trabajo del tríceps.
Estos son los que yo meto ya en el último escalón. Si tienes tiempo los puedes hacer. Si tienes alguna prioridad porque tienes desbalances realmente notorios, lo puedes hacer. De lo contrario, no. Me quedaré con los 3 escalones de esta pirámide, incluso con los 2 primeros básicos. Con esto ya vas a tener las máximas cantidades de crecimiento muscular que tu cuerpo puede trabajar si eres alguien con poco tiempo para entrenar, alguien que quiere sacar el máximo provecho de estos ejercicios y alguien que con lo mínimo requerido en cuestión de tiempo a invertir para ir al gimnasio, 3, 4 días, máximo 1 hora de entrenamiento, eso es lo que alguien así como tú está buscando. Con estos ejercicios, con los 2 primeros escalones de esta pirámide o de esta jerarquización que termina siendo de los ejercicios. Y así sabrás cuáles son los mejores para ti. Ahora, para que escojas si máquinas, pesos libres, todo eso es más un gusto personal, es más donde tienes que identificar cuál es más fácil para que sobrecargues en el tiempo. En un video ya te expliqué también cómo lo puedes hacer, o puedes dejarme tu pregunta acá abajo en comentarios y te respondo a tu caso más concreto. Y te recuerdo que si quieres todo esto individualizado a tu caso y garantizado resultados en solo 90 días, acá abajo en el primer enlace tienes un link, clic ahí, escríbeme programa, analizamos tu caso, te digo qué haría yo exactamente en tu puesto, cómo aceleraría los resultados de forma más eficiente posible y con tus gustos, con tus tiempos y con tus prioridades para que sí o sí sean resultados garantizados. Así que si estás listo para ese cambio físico, acá abajo te estaré esperando. Y también te recuerdo que te puedes suscribir aquí a mi canal de YouTube, 2 videos semanales de fitness, técnico, aplicativo, para que empieces a llevar a práctica toda esta información que te suelto 2 veces por semana, información valiosa, basada en la ciencia, basada en mi experiencia propia y basada en tantos clientes que he manejado y que han tenido resultados. Así que de ahí sale toda esta información, no me invento nada y sé que funciona. Te mando un fuerte abrazo y nos vemos en un próximo video. Un saludo.